Siempre estamos dispuestos a conocer el origen y el resultado de un proceso. Y en este video voy a empezar a organizar las ideas para que podamos llevar de menos a más en un proceso de aprendizaje continuo esos puntos claves a la hora de trabajar en sistemas de instrumentación y control que seguramente ya conoces, que seguramente has trabajado, pero que siempre es bueno reforzar para poder avanzar y mejorar. En ese orden de ideas te debo mencionar que un punto clave para poder dar transformación, poder dar un conocimiento claro a lo que son los procesos industriales son los lazos de control. Pero obviamente dichos lazos de control no solamente es hablar de los elementos que los componen, sino también de aquellas características que ellos tienen y de las cuales nosotros podemos, basado en el conocimiento de dichas características, poder mejorar nuestro performance de lo que es un lazo de control y de esa manera dar un aporte adecuado a lo que se quiere dentro del sistema de trabajo, dentro del proceso que se esté desarrollando, que se esté realizando. Muchas veces hablamos de lazo de control y lo he mencionado en el canal y en diferentes videos, lo que son elementos primarios, elementos con las funciones de transmisores, controladores, elementos de acción, por el sistema MCA que habla de medir, controlar y actuar. Y obviamente eso es importante. Pero también hay que tener en cuenta que dentro de todo ese sistema hay otros parámetros a considerar, como son error en estado estacionario, offset, desviación, perturbación, mirar si el sistema realmente llega a un proceso de estabilización y qué tipo de estabilización tiene. Este tipo de características también nos ayudan mucho a conocer el estado de funcionamiento del proceso y saber si para esa condición el lazo que se está trabajando y las variables que se están utilizando van a permitir de que en algún momento el sistema se llegue a estabilizar. Porque, ojo, la estabilización de un lazo de control y el manejo de las variables en forma adecuada es punto clave. Es punto importante para que todo el sistema funcione de manera óptima. Si yo alcanzo a obtener que un lazo de control y un sistema en general pueda llegar a una estabilización luego de lo que se conoce como una perturbación, que es un cambio, pues se puede dar directo dentro del sistema, un cambio por lo general que son cambios externos. Por ejemplo, cambiar el set point de un valor, ejemplo 50 grados Celsius, y llevarlo a 80 grados Celsius dentro de un sistema, en un tanque, una columna de algún proceso, alguna reacción. Cambiar la presión de un compresor, el valor de referencia, por mencionar. Eso va a hacer de que al interior del lazo, al interior de ese sistema unitario, básico, empiece a generarse una serie de cambios. Y dependiendo de cómo esté articulado el proceso de medición de la toma de decisiones en el controlador que tenga dicho lazo y los elementos y las herramientas que reciben información para actuar, para ejecutar, en la manera en que eso esté armónicamente articulado, se va a poder llevar de que luego de esa perturbación generada, el sistema pueda llegar y estabilizarse de la mejor manera. Y hay diferentes maneras de estabilización y hay diferentes métodos, diferentes estructuras matemáticas que nos pueden servir, unas más complejas que otras. Pero no lo voy a tocar en este video, sino solamente a mencionarles que dependiendo de esa manera y de cómo estén articulados esos elementos, yo voy a poder alcanzar una estabilización, que puede ser una estabilización lo más acercada al valor ideal, pero no significa que debe llegar a ese valor. También nos vamos a encontrar de que vamos a tener diferencias, algunas más notorias que otras, entre el valor ideal y el valor al que se está alcanzando. Y cuando empezamos a tener valores de offset, que son esas desviaciones que vamos a encontrar desde el valor que nosotros queremos llegar versus el valor que se obtiene. Y dependiendo obviamente la estrategia de programación, la estrategia del dispositivo de control, se puede reducir, se puede mitigar hasta llegar lo más cercano al valor deseado.
Es un error que siempre va a existir. Hay sistemas que pueden llegar a tener una gran confiabilidad y pueden reducir al máximo ese valor. Pero obviamente eso genera una mayor electrónica, un mayor algoritmo de si es programable y obviamente genera algunos costos más elevados para algunos tipos de aplicaciones. Entonces, cuando nosotros empezamos a conocer los diferentes sistemas y lazos de control y a entender la dinámica de las variables del proceso, nos vamos a dar cuenta que dependiendo de un sistema u otro, es necesario utilizar sistemas más robustos, más complejos o algoritmos mucho más complejos para poder llevar a hacer ese control. Voy a citar, por ejemplo, típicos, temperatura y presión, ¿cierto? La temperatura por el comportamiento es mucho más complejo llevarla a estabilizar versus la presión. Me explico. Yo tengo un sistema donde abro y cierro válvulas y puedo aumentar o disminuir la presión mucho más rápido, y con sistemas de exhausto, de salida, puedo ir ajustando la presión mucho más rápido en comparación con la temperatura, con los fenómenos de entropía y demás, en donde yo, cuando empiezo a aumentar la temperatura, sí, aunque corte la fuente de energía, la temperatura puede seguir, puede seguir aumentando. Y si no tengo en cuenta, no me anticipo a ese error, pues obviamente no voy a llegar a controlarlo de la mejor manera. Y es por eso que existen diferentes métodos, diferentes algoritmos de programación, y por eso siempre escuchamos mucho el famoso PID, que es la combinación del proporcional, el integral y el derivativo, ¿cierto? Lo escuchamos mucho, y dependiendo de qué tipo de proceso sea y la manera como se articulen, yo puedo utilizar una estrategia con control proporcional, otra con proporcional integral, otra con proporcional integral derivativo, por dar un ejemplo. Son de los más típicos. Y la manera como lo organizo en el sistema de control. Cada variable va a tener una necesidad, cada variable va a tener una manera de trabajar. Y todavía se sigue observando que si yo tengo un tanque, una cisterna, y quiero llevar a controlar el nivel, lo puedo hacer sencillamente con sensores tipo boya o sensores capacitivos inductivos, y tener por lo menos 2 puntos de referencia, alto y bajo, para controlar la activación o desactivación de una bomba, dar un ejemplo. Y eso me va a permitir a mí, ¿qué? Me va a permitir poder llevar el control de dicha variable y mantener el nivel dentro de los valores deseados. Entonces, cada lazo de control, cada variable tiene unas particularidades. Y dependiendo de esas consideraciones y las características que he mencionado con anterioridad, así va a ser la manera en que vamos a organizar, en que vamos a articular los elementos que la componen, la estrategia de programación y obviamente las pautas más adecuadas para que las decisiones que se tomen al interior de dicho lazo, de dicho sistema, sean las que permitan que se pueda estabilizar de la mejor manera y en el mejor tiempo posible, basado en la dinámica de ese proceso. Entonces, obviamente, si tienes dudas al respecto, comentarios y quieres seguir aprendiendo, me lo dejas aquí también, en la parte de abajo. Con gusto estaré atento para responderlo, y espero que todo este contenido te sirva para seguir avanzando. Un saludo, nos vemos y hasta la próxima.